Hola, bienvenido, mis queridos amigos y hermanos, tanto tiempo. Gracias por ser parte de su canal, gracias hermano por sus oraciones. Pido que puedan siempre estar apoyándome con sus oraciones, en saber de que Dios puso ese deseo en mi corazón de hacer este canal para poder anunciar las buenas noticias, salvación, para poder anunciar a la gente, a las personas que hay una salvación para su alma, de que el Señor quiere liberarlos del infierno, quiere liberarlos del gran trono blanco y quiere liberarlo del lago de fuego, que es una eternidad sin Dios eternamente y para siempre. Por eso que me gusta anunciar esta buena noticia de salvación, de que Cristo, Él un día vino a morir por nuestros pecados, porque eso nos dice el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, dice la palabra de Dios, versos 3 y 4, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, conforme a los salmos, conforme a las profecías ya dichas antemano, la cual hablaban de un redentor, de un Mesías, de un ungido que iba a venir para salvar a todos aquellos que realmente creyeran en esta obra redentora y sustitutiva. Por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, tal vez vos que estás en alguna liturgia religiosa, tal vez vos que no estás seguro de tu salvación, tal vez vos que estás dependiendo todavía de tus obras, de que si te portás bien o que si dejás de hacer cosas o haces cosas, la salvación de nuestras almas, mi querido amigo, hermano, no se trata de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, se trata de quién yo creo o de en qué cosa estoy creyendo. Por eso que hoy te voy a mostrar a través de la palabra de Dios, a través de esta gráfica, que no es solamente esta gráfica la única que estoy anunciando el evangelio de salvación para nuestras almas, sino que ya en mi canal tengo muchas enseñanzas, muchas gráficas, la cual hablo de la salvación del alma del ser humano. Querido amigo, tenemos que entender que nosotros somos personas eternas, que Dios nos ha creado con una eternidad, porque así dice la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en tu corazón o en tu alma, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del alma, el asiento de las emociones, de las decisiones del ser humano. Por eso, amigo, qué importante que pueda escuchar, pueda ver lo que estoy enseñando y hablando a través de la palabra de Dios. No estoy hablando algo que sale de mi autoría o algo que yo me pueda imaginar o lo que yo pueda pensar. No, yo te estoy hablando algo de lo que dice la palabra de Dios, este Dios creador de los cielos y la tierra, este Dios que ha creado todas las cosas, como dice la palabra de Dios, aún de no habiendo nada en este mundo, Dios lo creó todo con su poder. Tenemos que entender que tenemos un Dios que es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que es un Dios que lo sabe todo desde antes del principio, que para Dios no hay futuro, sino que para Dios el futuro ya es historia. Dios ya vio todas las cosas, vio la terminación de cada ser humano, vio la terminación de la era del ser humano, vio la terminación de la raza humana, vio la terminación o el cumplimiento de la era del ser humano sobre esta tierra. Por eso, mi querido amigo y hermano, es importante que nosotros podamos estar seguro en que si hoy nos toca morir o si hoy viene Jesucristo a buscar nuestras vidas como hijo de Dios, podamos tener esa certeza de saber de que si hoy viene Jesús a buscarnos, nos vamos con Él en el arrebatamiento o arpazo. Y tal vez vos, mi querido amigo, si no sos parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, nunca has creído en esta obra redentora y sustitutiva, nunca has creído, es tiempo para que puedas prestar atención a este mensaje, a esta carta de amor que Dios tiene para tu vida. Por eso que la palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 3, verso 16. Acá podemos ver, yo puse en la gráfica, San Juan 3, 16, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo hice una cruz hablando, ¿no?, del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Amigo y hermano, Cristo no murió en balde. No murió en vano nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ya casi hace 2000 años atrás, Él dio su vida acá en la cruz del Calvario, en un madero, como dice su palabra. ¿Para qué? Justamente para hacer una obra, un sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, por todos tus pecados, mi querido amigo, que vas a cometer durante toda tu vida. Por eso que aquel que está en Cristo, que ya es un hijo de Dios, tanto como el que no es un hijo de Dios, todos, en cierta manera, pecamos, fallamos porque tenemos una ley del pecado, o somos, en otras palabras te puedo decir para que pueda entenderme, somos gente pecadora, no porque hacemos pecados, sino somos personas pecadoras porque tenemos una tendencia nosotros, tenemos, como dije, una ley del pecado, en la cual siempre vamos a estar pecando contra el creador de los cielos y la tierra. Por eso que Dios envió a Jesucristo acá a morir en la cruz del Calvario, como te dije, 1 Corintios, capítulo 15, 3 y 4, eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, o se trata de lo que Cristo hizo por ti, mi querido amigo. Tal vez vos que estás en alguna liturgia religiosa, sea testigo de Jehová, sea mormón, cual fuera, que de cierta manera estás adherido a Cristo, que crees que Cristo murió en un madero, que crees que Cristo vino y resucitó al tercer día, pero que no estás seguro en tu corazón, no tenés la seguridad en tu interior de que sos un hijo o una hija de Dios. Por eso que no hay casualidad, mi querido amigo o amiga, que hayas abierto este video para poder ver y para que puedas tener la seguridad de la salvación de tu alma, que si hoy a vos te toca partir de esta tierra, sepas dónde vas, si vas al cielo, a la vida eterna, o vas al infierno. Hay dos caminos a los cuales el hombre, un alma, cuando deja su cuerpo, va a parar al cielo o al infierno. Pero Dios dice a través de su palabra que Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas, creyendo en esa obra redentora y sustitutiva de Cristo, no vayan al infierno. ¿Por qué las personas van al infierno? ¿Por qué? Porque ya somos todos pecadores, en cierta manera hemos pecado. Digamos, el ser humano no tiene que cometer 100 pecados, 120 pecados, 200 pecados para ser condenado o tirado al infierno. No, el hombre ya con solo cometer un solo pecado, infringe la ley de Dios y es condenado, y la paga del pecado justamente es muerte. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de muerte, habla de separación, no es que uno deja de existir, sino que uno, al cometer el primer pecado, al dejar el estado de inocencia, digamos, de niñez, al cometer el primer pecado con conciencia, ya eso al ser humano lo aleja de Dios, digamos, lo separa, y ya no hay más contacto, no hay más comunión, digamos, el hombre con el cielo, con Dios. Es que por eso Dios envió acá una puerta, Dios envió un camino. Recordemos en San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús mismo en primera persona diciéndole a los judíos que aún no habían creído en él, dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Dice, nadie va al Padre o a la vida eterna o al cielo si no es por medio de mí, por medio de Jesucristo. Él se estaba revelando a las personas, a todos los seres humanos de aquel entonces cuando él vino, y diciendo que él era el único camino, que él era la única verdad, que él era la única camino, la verdad y la vida. Él era el único medio la cual las personas podían pasar por él y ir a la eternidad, dejar el estado de muerte o de separación, estar separado, sabiendo que el pecado es que separa al hombre que está caminando acá en este mundo, en el camino ancho, lo separa de Dios. La única manera y el único remedio, el único medio que nosotros tenemos o que tiene el ser humano, sea mujer, sea hombre, sea rico, sea pobre, sea sabio, lo único que lo puede salvar es creer
en una obra, como te dije, redentora, sustitutiva de una persona. Y esta persona te estoy hablando de Cristo. Cuando Él muere en la cruz del Calvario a sus 33 años, dando su vida por todos los pecados del ser humano. Por eso que en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo dice, hija, después? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, Ámbar. Estoy con mi hija Ámbar, la cual ella también conoce muchos versículos de la Biblia. Y Juan 3:16, ahora lo va a decir de nuevo, ella, un poquito más fuerte. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera... Por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. San Juan 3:16. Muy bien, hija, muy bien. Muy bien. Qué importante es saber esto, hermanos y amigos, en saber de que el hombre está muerto, está separado, que si muere sin creer en esta obra redentora y sustitutiva, va al infierno, que es una antesala al gran trono blanco, la cual nos habla en Apocalipsis 20, 11 al 15, Romanos 2, 16, que también que nos habla en ese día, la cual Dios va a juzgar los secretos de los hombres, de sus corazones. Hermano, ¿pero qué va a juzgar? Justamente va a juzgar toda la pecaminosidad, todos los pecados del ser humano. Por eso que tenemos que entender, mi querido amigo, que Cristo acá en la cruz del Calvario, Cristo sufrió el juicio para que nosotros no vayamos a este juicio del gran trono blanco. Acá hubo un juicio previo. Ese juicio previo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo por todos nuestros pecados. No por algunos, por todos. Por eso, mi querido amigo o hermano, tal vez vos que estás, como dije, en alguna liturgia religiosa, tal vez queriendo vos con tu propia fuerza, méritos, querer entrar o ayudar a la obra de Cristo para poder entrar acá, te digo que no vas a poder entrar, porque solamente se entra por medio de la fe. Y la fe justamente viene por escuchar justamente lo que te estoy diciendo, la palabra de Dios, escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Esto es evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Al diablo no le gusta escuchar esto porque sabe que la persona que cree en esta obra, que cree que Cristo llevó todos sus pecados, la cual los separaban de Dios, cree en esa obra de todo corazón, Dios sella con su Espíritu Santo, que es un sello de pertenencia, y que el Espíritu Santo ya jamás se va de esa persona porque es una prenda en garantía, como nos dice en Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Ahí este hombre, el apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia, él le está dando a entender a los hermanos de Éfeso, que era un pequeño grupo de hermanos que ellos habían ya creído en esta obra. Entonces el apóstol Pablo le cuenta cómo ellos realmente fueron unidos nuevamente con Dios, con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo, por creer en esa obra. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. En Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice, en Él, en Cristo, ¿no? En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Perdón. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. ¿Cuál es la palabra de verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado el tercer día, resucitó conforme a las Escrituras. Amigo y hermano, hay que creer en esta obra para ser salvo del infierno, para ser salvo del gran trono blanco, del lago de fuego. Por eso cuando tú crees que Cristo llevó todos tus pecados, amigo y hermano, no hay pecado grande, porque muchas veces uno piensa que hay pecados grandes que Dios no pueda perdonar o que Cristo no haya, digamos, vamos a enfocarnos en lo que Cristo hizo, porque si nos enfocamos en lo que Cristo hizo, que Cristo murió, dice, por todos nuestros pecados, no dice por alguno, no dice por los pecaditos o los pecados grandes, no, por todos nuestros pecados. Ahí incluye todos los pecados, toda maldad, toda infracción en contra de la ley de Dios, la ley hermosa, divina de Dios, incluye toda maldad. Cuando uno entiende de que Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario,
con todo corazón, mi querido amigo y hermano. Por eso yo te decía que no hay pecado grande. Cuando uno cree que Cristo ya llevó acá, en el madero, todos nuestros pecados, entonces Dios ve esa fe que tú tienes en esta obra única. Ojo, que es única. No hay otro hombre, no hay otro sacrificio, no hay otra persona, no hay otro camino que realmente nos pueda dar esta gran victoria. Solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, que Él llevó, como dice la palabra de Dios, todos nuestros pecados. Y voy a seguir dando de lectura a Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como dije, 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice, habiendo creído en Él. Se trata de que cuando uno escucha esta buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y vos le echás esa fe de lo que Dios ya te dice a través de su palabra, que Cristo murió por todos tus pecados, inmediatamente, automáticamente, Dios sella con tu Espíritu Santo, porque fíjate lo que dice. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amigos, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, digamos, el espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Acá no hay, digamos, religión, no hay ni pastor, no hay ni sacerdote que te puedan dar esa confirmación de que sos un hijo de Dios. Solamente la confirmación y el testimonio interior y la seguridad que te da es el mismo Espíritu Santo. Dice que Él te da testimonio a tu mismo espíritu, digamos, quiere decir que lo convence a tu Espíritu Santo, a tu espíritu, el Espíritu de Cristo dice que convence a tu espíritu de que somos hijos de Dios, nos da esa seguridad, pero es una seguridad eterna. Al estar el Espíritu Santo le transmite a nuestro espíritu diciendo, hey, ya sos un hijo de Dios, sos un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te portaste bien, porque hiciste cosas lindas, mejores que otros. No, porque creíste solamente en esta obra redentora y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, por eso me gusta hablar de este evangelio, el evangelio del apóstol Pablo, que se dice el evangelio de gracia, este evangelio de salvación. El apóstol Pablo dice el evangelio de vuestra salvación. Por eso que me gusta anunciar esta buena noticia, hermano. Amigo, es importante que podamos entender que el ser humano va rumbo al infierno. Pero por eso, mi querido amigo y hermano, tenés que pararte en el camino ahora mismo y empezar a examinarte a vos mismo y decir, si hoy me toca partir de este mundo, ¿dónde voy? ¿Será que estoy seguro que voy al cielo o estoy seguro que voy a otro lado? Cuando uno está seguro que no va al cielo, amigo querido, significa que no tenés la convicción, la seguridad de que sos salvo. ¿Por qué? Porque la única convicción que te da y la seguridad es el Espíritu Santo estando en tu vida. ¿Y cómo hacer para que el Espíritu Santo esté en tu vida? Es creyendo que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, conforme a las profecías que ya hablaban de Cristo. Amigo y hermano, es tiempo de poder pararnos en el camino y poder examinarnos a nosotros mismos si realmente somos salvos o no. La salvación no se trata de nuestras obras. La salvación se trata de que Cristo ya compró acá. Él ya nos redimió. Cristo acá ya nos compró la salvación porque Él pagó el precio. ¿De qué salvación? Porque muchas veces uno dice, ¿salvarnos de qué? De acá del infierno, mi querido amigo, que vaya al infierno. ¿Cuántas almas están acá en el infierno por no haber creído en la obra redentora y sustitutiva? ¿Cuánta gente atea, agnóstica, cuánta gente que rechaza, cuánta gente religiosa, podemos decir también, que creen que ellos van a ir al cielo por sus méritos personales? Que creen también, hay otras personas que creen en la obra de Cristo, pero también creen en sus obras, en sus méritos personales, porque la gente dice, no, si yo ando como un tibio, Dios me va a tirar al infierno. Entonces quiere decir que la obra de Cristo no es suficiente
para darte la salvación de tu alma. Lo que Cristo hizo, digamos, no tiene valor alguno, tiene poco valor. No, el valor de la obra de Cristo acá es una obra grandísima que nadie jamás en la tierra, ningún ser humano la pudo haber hecho ni la puede hacer. Solamente una persona, amigo y hermano, pudo hacer esa redención de nuestras almas. La única persona que podía redimir nuestras almas era Jesucristo, era Jesús, era el Mesías o el Cristo, como lo quieras llamar, o Yeshua, o Yeshua Hamashiach, como lo quieras llamar, pero estamos hablando de la misma persona. Jesucristo es el Salvador. Por eso que la palabra de Dios dice en San Juan, también hablando de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 10, verso 9, dice: yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo. Juan 10, 28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Querido amigo, dejemos de escuchar muchas otras malas noticias que te dicen: sí, Cristo vino a salvarnos, pero si andás tibiamente vaya al infierno. Sí, tenemos que creer en Cristo que nos salvó, pero tenemos que perseverar hasta el fin. Si no perseveramos hasta el fin, vamos a ir al infierno. No. Escuchemos el mensaje del apóstol Pablo, este mensaje de salvación para tu alma. Porque dice la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Dice: toda alma que pecare morirá. Y sabemos que el hombre en sí está sentenciado a la muerte, al infierno. Cuando hablamos al infierno, separado de Dios. Por eso, mi querido amigo, yo te muestro esta gráfica, la cual acá estoy graficando de que todos nosotros andamos por este camino ancho, como dice Mateo, capítulo 7, 21 a 23. Dice: entrad por la puerta estrecha, la cual nos habla acá, de Jesucristo, la única puerta. Porque ancha es la puerta, espacioso acá el camino que te lleva a donde la perdición, al infierno. Amigos, si un alma que llega acá al infierno ya no tiene más solución, no es que hay purgatorio, ya no hay remedio para la persona, porque ya acá, ya marcó el destino, porque ya está guardado para el próximo proceso, que es el gran trono blanco, a la cual Dios se va a sentar ahí, según Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, la cual Dios va a juzgar todos tus pecados. ¿Por qué? Por no haber creído que Cristo ya juzgó acá, llevó todos tus pecados. Por eso, amigo, no tenés que ir al infierno cuando mueras. No tenés que parar este lugar, no. Por eso que te estoy diciendo, parate en el camino. Parate en el camino. No quiero que llegue acá al infierno, quiero que entres por la puerta estrecha, que es Cristo. Tienes que creer que Él te sustituyó. Digamos, Él lo hizo por ti. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por todos tus pecados cuando fue abandonado, como dice la palabra de Dios, cerca de la hora novena. Dice que fue desamparado por el Padre acá en la cruz del Calvario. Quiere decir que Dios, Padre, dio la espalda a su Hijo, sufrió el desamparo de su papá. Por eso que Él exclama cerca de la hora novena y Él dice: Elí, 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 lama sabactaní, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amigo y hermano, tenemos el Salmo 22, que ese Salmo 22 nos habla de lo que Jesús sufrió acá en la cruz del Calvario. Ahora te lo voy a leer. Fíjate lo que dice el Salmo 22. Ahora Cristo te sustituyó, ¿pero por qué? Porque no quiere Dios que vayas a parar a la eternidad, acá al lago de fuego, eternidad sin Dios. No, Dios quiere que vayas acá al cielo, a la vida eterna, vivir una vida eterna con Él, disfrutando de todas sus bendiciones, estando cerca de Él. Dios no quiere que vayas al infierno. Dios no quiere que pase delante del gran trono blanco, porque hay un juicio, justamente un juicio justo, porque Dios no es un Dios malo. Yo sé que tal vez vos me estarás pensando: sí, Dios, yo quiero un Dios de amor, de misericordia, de gracia, sí, pero eso no deja de ser de que Dios sea un Dios justo. Porque Dios sea un Dios justo no significa que Dios no sea un Dios de amor, de misericordia. Tenemos que saber que todo el amor de Dios se derramó acá. Toda la gracia de Dios se derramó en la cruz del Calvario. Todo el amor de Dios, la gracia de misericordia acá se derramó, amigo. Tenés que mirar a Cristo, porque Cristo es la única solución para tu alma, para tu vida, para la salvación de tu alma, mi querido amigo. Tal vez en esta vida podemos vivir 40, 50, 60, 70 años, 80, tal vez un poco más, no lo sé. Pero sabemos que nacemos
crecemos, nos reproducimos, luego morimos. Esa es la ley natural de nuestras vidas. Por eso que tenés que creer en esta obra. Amigo, es tiempo que puedas despertar y escuchar el mensaje de salvación. Puedas abrir tus oídos, escuchar. Porque el hombre sin Cristo, sabemos que todos somos perversos, estamos depravados. Como dice la palabra de Dios, nadie puede buscar a Dios, nadie puede hacer lo justo. Y es verdad, porque esa es nuestra posición delante de Dios. Somos como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Somos todos somos llaga. Digamos, estamos lejos de Dios. Pero hay una solución, mi querido amigo. Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre elección que nosotros podemos elegir si queremos entrar por esta puerta o no. ¿Y cómo el hombre puede llegar a escoger? Escuchando. Porque el primer hombre, que fue Adán, él tenía una comunión íntima, estaban conectados con Dios espiritualmente, pero cuando cayó en pecado, cuando desobedeció a Dios, dice que Dios le dijo, el día que ustedes coman van a morir. Y fue así, digamos, se separaron de Dios. Entró la muerte por medio del pecado, dice la palabra de Dios. Y así pasó por todos los hombres, por todos nosotros, amigos. Pasó el pecado, pasó la muerte. Entonces Dios, a través del segundo Adán, como dice la palabra de Dios, nos trajo una vida, nos trajo una esperanza, nos trajo una vida eterna. Por eso es que tenés que creer en esta obra tan poderosa, tan hermosa, tan linda, tan misericordiosa. Por eso, mi querido amigo, es tiempo de que puedas escuchar la voz de Dios. Porque así como decía la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, que se encuentra en Efesios capítulo 1:13, dice, en él también vosotros habiendo oído, porque eso es lo bueno, porque así como Adán también, si bien él se había separado de Dios, Dios se había alejado de él, pero él empezó a decir, a llamarlo y decirle a Adán, 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 ¿dónde estás tú? Y dice que Adán tuvo miedo. Adán escuchaba la voz. Eso es lo bueno, mi querido amigo, porque nosotros tenemos una conciencia que podemos escuchar la voz de Dios. Y hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está hablando para que puedas ver, que Cristo ya, Él te salvó, para que puedas decidir si quieres entrar por esta puerta, tener la vida eterna o no, porque Dios no obliga a nadie. Dios ofrece la salvación, pero está en ti, mi querido amigo, está en el hombre en que pueda aceptar, pueda creer en esa obra. Solamente hay que creer para tener la vida eterna. No tenemos que hacer ni dejar de hacer cosas. Estoy hablando siempre con el tema de la salvación del alma. Cristo quiere salvarte, mi querido amigo, si todavía no tenés la seguridad de que si hoy mueres, vas al cielo. Te estoy dando estas buenas nuevas de salvación. Dijo el mismo apóstol Pablo, dijo en Hechos capítulo 1, verso 16. Dice la palabra de Dios, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es poder de salvación, mi querido amigo. Y voy a dar lectura al Salmo 22 para que podamos ver, hermano, cómo se cumplió esa profecía mesiánica ahí en la cruz del Calvario. Voy a dar lectura a ese salmo tan hermoso, porque sabemos que todo el Antiguo Testamento estaba hablando de una persona, estaba hablando de un redentor, estaba hablando de esta persona que iba a aparecer, que iba a venir. Porque todas las cosas que vemos en el Antiguo Testamento, sombras o figuras o tipos de Jesucristo, vemos que hablaban, ¿no?, de la persona de Jesucristo, de una redención. Todas apuntaban a una redención, a una redención, a una redención. Y acá Cristo, cuando vino hace 2000 años atrás, vino a redimir a la raza humana. Por eso, hermano, solamente y amigo, tenés que creer en esa obra perfecta, en esa obra redentora, como dije, sustitutiva, que Él lo hizo por ti, que Él lo hizo por mí. Solamente tenemos que creer en esa obra. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Salmo 22. Yo cuando leí este salmo, guiado no por el Espíritu Santo, de saber que estaba hablando
de este momento en la cruz del Calvario, fíjate lo que dice, porque se cumple ahí en San Mateo capítulo 27. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 22. Yo quiero que tú veas lo que la palabra de Dios te está diciendo acerca de la salvación de tu alma, acerca de lo que Cristo hizo acá para salvar tu alma, que el juicio de Dios que tenía que caer sobre tu vida, la cual el juicio estamos hablando acá, el juicio de Dios, que luego de ese juicio tiene que tirar al hombre al lago de fuego, porque así dice la palabra de Dios. Dios lo arrojará al lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque hay una justa razón. Dios no es malo. No es que va a tirar a las personas al lago de fuego porque a él se, quiso o deseó en su corazón. No, no, no. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Todos, como dice Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero fíjate lo que el Señor hizo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 22. Dice, Dios mío, acá Jesucristo estando clavado cerca de la hora novena. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Ojo que acá Cristo sufre un abandono, como dije, de su Padre. Yo me imagino que fueron momentos, como dice la Biblia, de tinieblas, momento muy difícil, porque Jesucristo antes de ir en la cruz del Calvario, ser crucificado, él dijo, Dios mío, no, él dijo, pasa de mí esta copa, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a pasar un momento, porque él era Dios, en verdad, en carne, era Dios en carne, él sabía lo que iba a pasar, él sabía que tenía que dar su vida en rescate por los seres humanos, por ti y por mí, mi querido amigo. Él sabía lo que iba a pasar. Él no se negaba a ir en esa cruz y ser clavado. No solamente eso, sino ser abandonado por su Padre. Por eso que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Verso 3 dice, pero tú eres santo, ahí se da cuenta él. Claro, porque él cargó todo el pecado. Dice la palabra de Dios que él se hizo maldito cuando cargó los pecados de todos los seres humanos acá en el Calvario. Por eso que Dios da la espalda, porque él siendo Jesús, el Hijo de Dios, siendo santo, no teniendo, contacto con el pecado, porque él nunca pecó, porque en él no está el pecado, él no es pecado, es una persona santa, justa. Pero llegó un momento que él dijo, pero tú eres santo. Él se dio cuenta que el abandono que sufrió en ese momento en la cruz del Calvario por su Padre fue porque realmente él reconocía que él era santo, él era apartado, separado. Entonces Dios Padre no podía estar con su Hijo. Sigo dando lectura, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron, dice, nuestros padres. Y él se acordaba de que nuestros padres de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y todos los hombres de Dios como David, Saúl, hombres de Dios. Y él dice, en ti esperaron nuestros padres, dice, esperaron y tú los libraste. Dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados, mas yo soy gusano y no hombre. Fíjate en el estado que realmente quedó nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo esto, porque ahí nos hace ver que Él tomó nuestro lugar, que Cristo, se hizo hombre. ¿Para qué? Justamente para sustituirnos a nosotros que somos seres humanos, somos hombres pecadores. Fíjate que él fue desamparado. ¿Por qué? ¿Por qué él sufrió ese desamparo? Porque Dios no quiere que el ser humano sea desamparado eternamente y para siempre acá, por su pecado. Por eso que él cuando declara esas palabras, dice, cuando nuestros padres te clamaron a ti, Señor, tú viniste y los socorriste. Ahora yo te clamo y tú no me socorres. ¿Por qué? Porque él recibió un desamparo, yo le llamo así un desamparo eterno. Claro que con nuestra mente natural, humana, finita, no vamos a entender, pero Cristo sufrió un desamparo eterno. ¿Por qué? Porque Él nos sustituyó.
Él, digamos, tuvo que poner su vida en lugar de la nuestra. Por eso que hoy, si yo estoy en Cristo, creí que Él lo hizo, Él pagó todo el precio por mis pecados, entonces yo no voy a parar, digamos, para pasar delante del gran trono blanco y a terminar el lago de fuego, a la condenación. No, jamás. Jamás, porque hay alguien que pagó el precio por mí. Hay alguien que me sustituyó. Hay alguien que lo hizo por mí, que pagó el precio por mí, que fue Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por todos nuestros pecados, lo que vamos a cometer toda nuestra vida. Ya Él lo pagó, mi querido amigo. Ya lo pagó. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, dice, están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Amigo, hermano, si estamos en Cristo, por creer, por supuesto, en la obra de Cristo, redentora y sustitutiva, ya nadie nos puede tirar o arrojar al infierno ni al lago de fuego. ¿Por qué? Porque hemos creído acá que alguien nos sustituyó. Por eso, querido amigo, si vos que estás caminando todavía por este camino ancho, como dice la palabra de Dios, y todavía no te has detenido a escuchar esta buena noticia de salvación, porque son muy buenas noticias de salvación, querido amigo. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, porque Él vino justamente a morir por nuestros pecados, y que fue sepultado, pero no quedó ahí, sino que al tercer día Jesucristo dice que fue resucitado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Resucitó a Jesucristo entre los muertos. Dice, clamaron a ti en el versículo 5 del Salmo 22. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por eso que, querido amigo, como dice en el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿por qué estás lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Hermano, cuando entendemos eso, que Él fue desamparado, cuando Él empezó a clamar acá, dice que no había respuesta, no había salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando tú crees que Cristo te sustituyó, significa que no va a parar acá en el lago de fuego, porque ahí uno va a empezar a clamar y decir, Dios mío, sálvame. Y no, Dios no va a salvar. Cuando un alma vaya acá al lago de fuego y sea abandonado por el Padre, por no creer que acá Cristo fue abandonado por tus pecados, mi querido amigo, por tu vida. Por eso que Cristo ya lo sufrió acá. Ya no sufrió el desamparo. Él sufrió acá el abandono. Jesucristo lo hizo por ti y por mí, mi querido amigo. Por eso que en este día yo te pido que puedas creer en esta obra. No tenés que confesar, no tenés que hacer cosas, no tenés que andar haciendo nada raro. Solamente tenés que creer en lo que Cristo ya te dijo, que esto es el Evangelio. Esto es buena noticia. Evangelio significa buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Lo que Cristo hizo acá en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado el tercer día, resucitó conforme a las Escrituras. Mi querido amigo, si este mensaje ha sido de bendición y ha salvado tu vida, yo te recomiendo que puedas compartir este video a tus amigos, compartir a los hermanos de tu congregación, tal vez que todavía no están seguros de esta salvación. Porque esta salvación que nos ofrece la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, la cual es nuestro apóstol a nosotros que somos los gentiles, que no somos de la nación de Israel, nos ofrece este evangelio, el evangelio de salvación. Como dije, el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Cree, pero en qué? En lo que Cristo hizo, en la sustitución. Que Él lo hizo en vez de nuestra vida. Cristo pagó el precio, digamos, la ira de Dios que tenía que posar o estar en nuestra vida, cayó sobre la vida de Cristo. Toda la ira, el enojo de Dios cayó sobre la vida de su Hijo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Por eso que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mí?
¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por ti y por mí, mi querido amigo. Tenés que creer en esta obra redentora y sustitutiva. Por eso que la palabra de Dios, a nosotros, como hijo de Dios renacido, a nosotros nos ha dado esta comisión de poder anunciar el Evangelio. Porque lo que Dios quiere en este tiempo es salvar tu alma, más que sanarte, que hacer tantas cosas en tu vida natural. Yo sé que las cosas, Dios va a ir supliendo tus cosas, tus necesidades diarias, físicas, sentimentales, materiales, económicas. Pero más que eso, mi querido amigo, hay que ver el alma, tu alma. Porque ¿de qué le sirve, dice la palabra de Dios, al hombre ganarse todo el mundo si cuando éste muere va al infierno? No le sirve de nada. Pero qué lindo es saber de que mientras caminamos en este mundo, tenemos que saber que Dios nos ha salvado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos salva? ¿Cómo te salva, mi querido amigo? Es creyendo, creer en lo que el Señor hizo con todo tu corazón y serás salvo. Solamente debe creer que Él te sustituyó, que Él lo hizo por ti, que Él murió por todos tus pecados. Esa es la solución, amigo. El Evangelio no es tan difícil. No es que tenés que dejar cosas o dejar de hacer o hacer o cumplir alguna liturgia religiosa. No. La salvación no se trata de obra. Porque dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia y por fe. La gracia está acá de Dios. Esta es la gracia de Dios, el favor, el don. Dice, y fe. La fe que el hombre que tiene que tener en esta obra. Recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Nosotros somos gente que tenemos que creer, querido amigo. En esta dispensación que estamos en este tiempo de gracia, solamente tenemos que creer en la obra de Cristo. No es que tenemos que hacer cosas, no. Tenemos que creer en lo que el Señor hizo por nosotros. Tenemos que solamente creer en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y el tiempo se termina, mi querido amigo. Estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. No quiero traerte temor ni miedo, sino quiero a través de la palabra mostrarte el tiempo en el cual estamos viviendo, que estamos en los últimos tiempos, mi querido amigo. Cristo ya murió. La salvación ya está para tu vida. La salvación ya está, solamente tenés que creer, como dije. Hay un conteo, hay una línea de tiempo bíblica desde Adán hasta Abraham, que hay 2000 años, desde Abraham hasta Cristo dar su vida, sus 33 años más o menos, unos 2000 años más, así que tenemos desde Adán hasta Cristo unos 4000 años. Y sabemos que estamos en el año 2024, mi querido amigo. Ya sabemos que las cosas que estamos viendo en este tiempo, en el mundo entero, el sistema que se está levantando, hay una agenda 2030, hay un movimiento que se llama un imperio, yo lo llamo ONU, la cual está quitando la soberanía de las naciones, está preparando el camino para lo que sabemos a través de la Biblia, el anticristo, este personaje que va a aparecer, la cual va a gobernar el mundo entero. Vemos que la tecnología está avanzando muchísimo y vemos tantas cosas en este mundo, la cual no podemos ignorar, mi querido amigo y hermano. Por eso es que es importante que en este tiempo pueda creer en la obra de Cristo y dejar que el Señor te selle, porque si sos sellado con el Espíritu Santo viene a ser una prenda en garantía. En otras palabras, es una pertenencia que Dios pone en tu ser, en tu alma, en señal, en símbolo de que le perteneces a Él eternamente y para siempre, de que ya no va a haber demonio, infierno, no va a haber nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso que por último quiero leerte, la cual también el apóstol Pablo nos alienta a cada uno de nosotros a poder confiar y creer en Él, en saber de que
Si estamos en Él, nadie nos puede tocar, nadie nos puede sacar de las manos del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, es un capítulo tan hermoso. Dice capítulo 8, verso 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mira, hermano o amigo, cuando uno cree en la obra de Cristo, como yo te estaba indicando, que Cristo murió por nuestros pecados y Cristo nos sella, ya somos pertenencia de Él. Digamos, estando en Él, ya en Él hay propósito en nuestra vida. No es que uno va a Cristo y no hay propósito, ya hay propósito. Por eso que dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque Dios nos llama con un propósito. El propósito ya está. Ya sabemos que el propósito de Dios es de que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, esto habla de la omnisciencia o presciencia de Dios, que Él ya de antemano sabe quién va a ser salvo, quién va a creer en la obra de Cristo y quién no, porque Él es Dios. Solamente Él tiene esa capacidad de saberlo todo, de saber el futuro, qué va a pasar, qué no va a pasar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, escuche bien, no para salvación, dice predestinó, un destino previo, en otras palabras. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Es el objetivo del Evangelio, es el objetivo de la obra de la cruz, es que seamos conforme a la imagen de Jesucristo, de su Hijo, a que nos parezcamos más a Él, a que lleguemos a esa altura, a esa estatura o a esa medida de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque acá lo que vale es la persona de Cristo ahora. Cristo ya fue revelado, Cristo ya está. No necesitamos que nadie nos revele más nada, ya Cristo está, tenemos ya todo el canon en nuestras manos, que es la Biblia, tenemos toda la profecía ya en nuestras manos, y Dios nos enseña, nos muestra lo que tenemos que hacer para que podamos ser conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Dice, porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, digamos, Él es el primero, primogénito, el primer hijo. Nosotros somos también llamados hermanos o hijos de Dios, pero Él es nuestro primer hermano, nuestro hermano mayor, Jesucristo. Porque Jesús es hijo de Dios. Nosotros también al creer en Cristo, al estar en Cristo, también somos hijos. Por eso es que es importante entender, si estoy en el Hijo, yo también soy hijo. Si estoy en el Santo, yo soy santo. Si estoy en el justo, soy justificado. Qué hermoso que es eso, en saber que si estamos en Cristo, hermano, amigo, wow, vamos a empezar a disfrutar cosas hermosas, cosas espirituales. Vamos a empezar a disfrutar una nueva vida en Cristo. Y quédate tranquilo porque Cristo, dice la palabra de Dios, Efesios 1:6, Él comienza una buena obra. ¿Por qué? Porque al creer en la obra de Cristo, que Él murió por todos tus pecados, Él te sella y ya le perteneces a Él, sos parte de su cuerpo, de su plan, de su llamado. Entonces Dios empieza a obrar en tu vida, porque hay una vida en tu vida. Hay una vida en tu vida, eso está bueno, te he dicho, hay una vida en tu vida, que es la vida de Cristo que está en tu vida. Oh, tenés vida eterna, no tengas miedo a la muerte, no tengas miedo a nada, ni al hombre, no tengas miedo a las guerras, a las balas, no tengas miedo a nadie, porque Cristo te da esa seguridad de que tenés una vida eterna, tenés una seguridad en tu interior, en saber que el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que sos hijo, hija o hijo de Dios. Sigo, dice la palabra de Dios. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, dice, el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, hermano mayor, gracias Jesucristo. Dale gracias a Jesús por eso. Dice, y a los que predestinó, escuchá lo que dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, qué hermosa obra. A estos también, dice, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La obra de Cristo, cuando uno está en Cristo, la obra es completa, amigo. Porque Dios nos llama, cuando Dios nos llama,
dice la palabra de Dios, nos predestina para que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Una vez que Él dice que ya nos da ese destino, nos llama, y cuando nos llama nosotros, claro que le decimos que sí, porque Él sabe que les vamos a decir que sí. También dice a esto justificó. Y claro, cuando uno recibe el llamado, cuando uno escucha el llamado, uno cree, Él nos justifica. Digamos, somos hechos justos delante de Dios. Nos ves sin pecado. A ti te ves sin pecado cuando crees en la obra de Cristo, que Él llevó todos tus pecados conforme a las Escrituras. Esto está tremendo y es fuerte. Al diablo no le gusta que puedas creer en esto y puedas proclamar esta gran verdad. Dice, a esto también justificó, y a los que justificó, que ya son hijos de Dios, a esto también glorificó. ¡Wow! Eso es algo que pronto está por acontecer, hermano. Vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados, vamos a ser igual que nuestro Señor, vamos a tener su mismo cuerpo, un cuerpo glorificado para poder disfrutar los cielos, para poder disfrutar una vida eterna con Él, eternamente y para siempre. Por eso que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Oh, haciendo una pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Como diciendo, mirá, si Dios hizo todo esto por nosotros, tenemos que descansar, tenemos que disfrutar la paz, el gozo, el amor de Dios, que son los frutos del Espíritu. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Digamos, ¿quién me va a tirar al infierno? ¿Quién me va a sacar de la mano del Dios Todopoderoso? ¿Quién me va a sacar de su cuerpo porque ya le pertenezco a Él? Esto es tremendo, es revelador. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ahí en la cruz del Calvario, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí vemos la sustitución, ¿ves? Por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas acá? ¡Wow! Se dice que Él, Dios, digamos, no escatimó o no mezquinó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nuestros pecados, por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dando a entender, si tenemos a Jesús, si tengo a Cristo, así conmigo, si tengo a Cristo, si tengo a Jesús, lo tengo todo. Tengo la vida eterna. Tengo a Jesucristo, tengo al Espíritu Santo, tengo todo, nada nos falta en esta vida, mi querido amigo y hermano. Tenemos que entender eso. Es poderosísimo esto. Dice, ¿quién acusará? Primero dice en el verso 31, dice, ¿qué diremos? Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Querido amigo, cuando uno cree en esta obra, ya somos justificados. Entonces, ¿quién podrá condenarte? ¿Quién podrá tirarte al infierno? ¿Quién podrá tirarte al agua de fuego? Nadie. No hay diablo, no hay demonio, no hay nadie. No hay brujería, no hay brujo, no hay hechicero, nadie que nos pueda sacar de esa mano poderosa de Dios, porque Dios es más grande que cualquier potestad, que cualquier principado. Dios es más grande que todas huestes espirituales de maldad. Por eso que me gusta que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Después dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. ¿Quién te va a acusar, querido amigo, hermano? Cristo es el que murió, dice, Cristo es el que murió. Recordemos el Evangelio, 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras y que fue sepultado el tercer día, resucitó conforme a las Escrituras. ¡Cuánto me gozo, amigo y hermano! Es tiempo de celebrar esta gran victoria de Cristo ya hace 2000 años atrás. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió. Digamos en otra palabra, no nos puede condenar porque la condenación cayó sobre Cristo. Cristo fue condenado por mis pecados. Entonces, si Cristo, digamos, fue condenado, no sé quién me va a condenar. Si ya alguien pagó el precio acá, digamos, Dios no me puede condenar, nadie. Porque ya Él pagó acá la condena por mí, para yo no pagar la condena eternamente y para siempre acá. ¡Oh! Dios santo, gracias. Por eso que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, dice, resucitó. El que además está a la diestra de Dios Padre, del cual también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará? No, esto es poderosísimo. Cuando entendemos esto, amigo y hermano, mirá,
nos da una gana de poder estar con Él cada día y descubrir, y nos da gana de parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice, por causa, dice la palabra de Dios, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Todos somos más que vencedores, hermano. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte física, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Escucha lo que dice, Señor nuestro. Wow, dale gracias a Dios, dale gloria a Dios. Dios es fiel. Dios ya nos amó, no es que te va a amar. Dios ya nos salvó. Dios nos amó a todo acá hace 2000 años y Dios ya salvó. Lo que está esperando de ti, mi querido amigo, si todavía no has creído, que puedas creer. Porque ya el Señor te salvó. Mi querido amigo, si esta palabra fue de bendición para tu alma y estás seguro que sos salvo por haber creído en la sustitución, que Cristo murió por todos tus pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura, si estás con esa convicción, la cual te va a dar el Espíritu Santo, te pido que puedas compartir este hermoso video. Hermanos y amigos, que Dios los siga bendiciendo. Chau, chau.